tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su podcast Equilibrio Inestable, donde ya saben, nos pueden escuchar en cualquier parte donde tengan internet, donde tengan el acceso, ya sea que estén en una reunión aburrida, en una junta de trabajo, si es posible, y en una sala de espera, ya sea en el dentista o tratando de abordar un avión o un autobús. Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les vuelvo a decir. Y bueno. No sé si por ahí me extrañaron, porque yo sí los extrañé. No pude estar con ustedes el episodio pasado, pero bueno, ahí el buen Charlie, espero que se haya rifado. Que por cierto, lo saludo. ¿Cómo estás desde el otro lado de el charco? Muy bien, Luis. Un gusto tenerte de vuelta. Ya listo ahora sí para hacer un programa juntos un podcast y que hables más tú que yo. Bueno, necesito verlo porque espero que te hayas rifado, como le decía a los escucha televidentes o como sea, no, televidentes es otra cosa. A los Ujú. que nos ven en el podcast y escuchan. No, pues bueno, claro que sí, vamos a tratar de hablar lo más que se pueda. Digo, sí, para un tema, seguramente ya habrán escuchado de lo que hemos hablado, pero no está de más hacerlo de una forma diferente. Pero bueno, te comento, pues la vez pasada sí estuve allí tomándome el tiempo para ver películas retro y si no mal recuerdas, cuando hablamos un poco de la nostalgia de los noventas, por ahí salió Matrix, que dijimos que pues, la puedes ver una, dos, tres veces y no te aburre. Bueno, a mí ese es mi caso. Por ahí estuve viendo Matrix, pero la uno Lo que sobre pasa es que no la todo. entiendes. Sí, no, ya la entendí, pero aún así se te olvida, ¿no? Y como que no crees esa postura o ese planteamiento, como bien lo escribieron ahí en esos guiones, que seguramente se basaron en otros fundamentos. Pero bueno, más allá de que la haya entendido, ¿no? Pues pues la estuve viendo. Y pues eso me hizo pensar, ya después de terminar la película, me hizo pensar en dónde estamos, qué hacemos, para dónde vamos, quiénes somos. Ya sabes, el típico divagar o filosofar un poquillo. Y pues básicamente me empecé ya a acordar de todo lo que son estas teorías de conspiración, teorías conspirativas o incluso leyendas, como tú le quieras llamar, que pues se han extendido no solamente en sola, una sola región, sino que han sido incluso temas de qué hablar a nivel global. Pero bueno, cabe mencionar que pues, hay teorías de conspiración que sí son reales y otras que siguen siendo como leyenda o como esas teorías que pues que no se han confirmado, que siguen siendo como rumores o aparentemente son distorsión de la verdad, que les conviene a ciertas, digámoslo así, personas de élite tenerlas como en ese estatus. Sin embargo, otras que sí se han confirmado, como te decía. Digo, no sé tú qué entiendes por teoría de conspiración, pero bueno, a lo que voy es, pues, ¿por qué no hablar de esas teorías? Tanto las que no se han comprobado, que siguen siendo como una especie de leyenda, pero que podría haber algo ahí tenga verdad y que no han salido a la luz o no se han descubierto por intereses pues ya sabes, extrasociales. Y eventualmente, pues, estas teorías que sí se han confirmado que pues han sido pues cuestiones de manipulación por estos grupos que te digo específicos, incluso corporaciones, vaya. Entonces, como ves, si le damos un poquito a estas teorías, ya sea que empecemos con las de pues estas leyendas superurbanas o teorías de conspiración que pues distorsionan hasta cierto punto la verdad, pero que por ahí no se han confirmado, qué tanta verdad puede haber. Simplemente eso es una teoría solo para tratar de justificar algo que no se ha comprobado, ya sea científicamente o en alguna otra materia. Y pues si quieres en otro episodio, más adelante podríamos hablar de estas teorías pues ya reales, ¿no? Que sí se han comprobado, que tienen fundamentos y pues que si después de cierto periodo de tiempo dijeron pues sí, fue una conspiración y al final pues lo podemos dar a luz porque ya pasó cierto tiempo, ¿no? De acuerdo a ciertos
digamos, reglas de estos grupos o de estos políticos o de estas sociedades, no sé cómo llamarlo. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece? ¿Qué Sí, traigo? se me hace bien, está interesante la idea de empezar primero platicando con las que aún no han sido comprobadas y que terminan siendo más una leyenda, más que algo, un hecho real. Y ya después que ya veamos estas, nos enfocamos en las que sí se han comprobado y que sí son reales y que incluso muchas de esas teorías de conspiración o esas conspiraciones que resultan reales han inspirado películas, han inspirado series. Ujú. Entonces estaría interesante revisarla, ¿no? Sí, las que lo primero que te ponen en la película, imagino, es, o en la serie, basada en una historia real, ¿no? Ujú, Basada porque pues, no es realmente a detalle o a punto fino, digamos, justamente lo que sucedió. Te tienen que poner ahí parte digamos, de la ciencia de la cinematografía. Pero bueno, claro. La pues adaptación que siempre ándale, ocurre, ¿no? Con las películas para hacerlas más comerciales y correcto, entendibles. Para que no correcto. tengas que estar como con la de Matrix, que la tienes que ver una y otra vez para entenderla. No, y la seguiré viendo, tal vez hasta que podamos comprobar que esa teoría o se pueda comprobar que es real, pues hasta ese día voy a descansar de verla, ¿no? Va a ser ya pura ciencia ficción en todo caso. Pues empezamos con esa, si quieres, la teoría de la Sí, sí, Matrix. sí. Dale. Eh, bueno, pues como la película lo menciona, en resumen, o sea, no voy a hablar de la película ni mucho menos. Ya por ahí podrán ver ciertos resúmenes en YouTube, incluso la sinopsis, ahí les dice. Pero bueno, es que nos decía que era una simulación, ¿no? Donde aparentemente una civilización, bueno, es lo que se dice más allá de la película, pero una civilización pues, mil veces más avanzada, millones de veces más avanzada que nosotros, que bueno, a través de un sistema súper súper evolucionado de computación, pues somos una simulación, ¿no? Nosotros. O sea, que estamos regidos por estas reglas que ellos hicieron y aparentemente nosotros ya estamos destinados a algo debido a esta simulación o a este algoritmo que ya fue programado por esta super civilización. Es como Ujú. decir que están jugando a través de nosotros. No sé si recuerdas por ahí inicios de los 2000 digo, este juego, había un juego que se llamaba SimCity, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Los Sims, No, sí, el SimCity era el de hacer ciudades y los las Sims era el de los ciudades, monitos que traen la figurita acá arriba. correcto, Están chidos. que tú podías, también programar, ¿no? Pues algo Ajá. como eso. Si por ahí no conocen el juego, pues se los dejamos ahí algún enlace, alguna imagen para que ustedes se familiaricen. Eh, y sí, pues nada más para saber si sigue vigente ese juego. Pero bueno, quería hacer una analogía con respecto a esta simulación. Pues se dice que es esto la Matrix, ¿no? Que todos estamos regidos a través de la simulación. Incluso hay una teoría subyacente que dice que pues, es una cuarta dimensión la que opera la Matrix, obviamente a través de estos grupos, o bueno, de esta civilización súper avanzada. No sé qué tanto hayas escuchado de la cuarta dimensión. Ya ves que, pues bueno, dentro de la tercera dimensión, pues Ujú, puedes viajar a través de tres planos, ya sea el horizontal, el vertical y uno extra, ¿no? Que es digamos, en cuestión de matemático, pues la dimensión Z o pues, ya puedes explorar varias posiciones, ya sea arriba, abajo, izquierda, derecha e incluso una profundidad. Pero la cuarta dimensión ya es que se dice que pues, es una pared que no podemos ver, no somos capaces de ver, son ángulos que nos limitan, que ujú, digamos que hay alguien que nos está observando al lado, que podría estar observándote a tu lado o atrás de ti, pero tú no lo puedes ver por esa limitación que tenemos a través de la tercera dimensión. Entonces, pues se dice que esa civilización pues está manipulándonos a través de esa cuarta dimensión. No sé si te ha pasado que de repente, ay, siento que alguien me está observando más allá de una teoría sobrenatural. Algo ujú. así como que alguien me está observando, escuché un ruido o como que Sí, siento que se paró, como que ese vato se quedó en modo, no sé, en modo hold o como que se disecó, no sé cómo decirlo, que no se, stand-by. en stand-by, que no se mueve y etcétera, ¿no? Incluso no sé si te ha tocado ver
en redes las famosas, pues, hablando de esta misma teoría, de famosos que se quedan petrificados, no se mueven. Se miren, por ejemplo, aquí un fallo de la Matrix, un glitch, Ujú. que el glitch es lo que te vengo diciendo, digamos, parte de las fallas que hay en una simulación. Porque nada, a final de cuentas, nada en absoluto es perfecto. Entonces, aún así, aunque sea una civilización pues, millones de veces más avanzada que la de nosotros, pues tiende a tener fallas, ¿no? Eventualmente, pues las tienen que arreglar. Entonces, bueno, no sé que haya escuchado de la Matrix. Grandes rasgos te acabo de mencionar lo que se dice. Incluso puede haber más teorías subyacentes todavía. Por ahí si conocen alguna más sobre la Matrix. O quieren aportar algo más o decir que no es tanto así como lo estoy mencionando. Pues adelante, ¿no? Ya sea pónganlo en los comentarios. Pero no sé qué hayas escuchado de esto. De la Matrix, pues yo realmente, o sea, ahorita que me lo estás planteando y eso, como que yo no me siento así paranoico de que me sienta observado o me sienta como que soy parte de un experimento o estoy dentro de así como el juego de los Sims, o sea, La simulación. está ajá, como una simulación. O sea, está interesante, está chido. O sea, como analizarlo está suave, pero no, yo realmente en lo personal no, no me siento así como estaría canijo, ¿no? O sea, estar dentro de algo que ya lo que piensas, lo que dices, lo que haces está siendo visto desde fuera y está siendo controlado desde el exterior. O sea, sí te deja pensando, ¿no? Sí, fíjate, tengo un dato aquí curioso. Es muy simple. Solamente dice que ese tipo de simulación, alguien que sí cree en algo así es, por ejemplo, Elon Musk. Pues ya sabes, el dueño de Tesla. SpaceX, Starlink. Exactamente. Y Mm. Neil de Gris, no sé cómo pronunciarlo. Neil Tyson, un astrónomo pues ahora con las redes sociales más muy conocido, que hace hasta videos en YouTube y A Neil tiene deGrasse Tyson. ese mero, Ujú. que también él ha expuesto ideas a favor de que si existe una simulación o un mundo artificial creado por una civilización más poderosa. Pero bueno, pues habría que desmentirlo, el tiempo lo dirá, quién sabe. Hay muchas cosas que también te puedes cuestionar para hacer la contraposición o para debatir esta teoría, ¿no? Pero sigue siendo una teoría que está en el aire, no se ha confirmado como tal. Digo, Ujú. habrá algunos experimentos, no sé si le estén dedicando científicamente algún atención a esto, dado que pues sí suena muy, como te decía al inicio, una teoría de conspiración, pues que está en parte para justificar ciertas verdades, ¿no? O como una cortina de humo. Pero Ujú. bueno, este, pues bueno, ya te comenté de la Matrix, si gustan mencionar algo más, adelante, en los comentarios. Te traigo otra, no sé si habías escuchado hablar digo, esa ya es muy conocida, yo creo que ya está muy desgastada, ¿no? Sí, La parte no sé si has escuchado hablar del término doppelganger. Es sí, un, te lo recuerdo claramente de How I Met Your Mother. fíjate, en la cultura popular sobre todo, ¿no? Sí. Bueno, es una palabra alemana como tal. Ujú. Y bueno, lo que estoy viendo aquí dice que significa doble, o sea, doppel, pues sí, básicamente es algo como decir doble, double, Doble. ajá, Doble o gemelo. o gemelo. Y ganga, que bueno, así es, espero que se pronuncie bien en alemán. Andante, ¿no? En resumen, sería como decir el que camina a tu lado o tu gemelo. Ujú. Entonces, pues si hay una teoría volvemos al punto, teorías ahí subyacentes que existen o bueno, que se han planteado acerca de este término. Pero bueno, en resumidas cuentas es esto. Bueno, dos, traigo un par nada más, que es la de la teoría tu gemelo malvado, perdón, Ujú. que dice que en Es que algún, eso, o sea, siempre que nacen gemelos, uno de los dos tiene que ser este malvado, ¿no? sí, bueno, obviamente, pero eso es cuando estás hablando Yo, ya de un parto donde pues, nacen los dos, ¿no?
Ujú. O sea, Sí, son dos fetos pues, en el vientre. sí, yo eso lo vi en un documental hace mucho, de que nacen gemelos y identifican a uno que es el malvado y luego lo aíslan del que identifican como el bueno, ¿no? Entonces el gemelo ese siniestro o malvado lo aíslan y lo tienen en una cámara especial, cuidado y lo alimentan y todo. Y al final se dan cuenta que el malvado no era el que estaba aislado, sino Ujú. el que todo el tiempo vivió con la familia. Sí. De hecho, bueno, no documental, es un capítulo de Los Simpsons de Halloween. Sí, sí, es lo que te iba a Es decir. Hugo, Hugo y Bart, que Hugo y Bart. al final encierran a Bart, ¿no? En el calabozo Sí, que tenían en el desván, en el ático, ¿no? en el ático, perdón. Ujú. Y a Hugo lo sacan del ático. Lo tienen, cómete tus cabezas de pescado. Sí. Sí, bueno, bueno, ya está más que resumido en Los Simpson, parte de la teoría subyacente era esa, pero se dice más que nada que está en algún punto de este planeta, ¿no? Que Ujú, eso lleva al segundo punto, que se dice que tenemos, que son siete, o sea, en realidad seríamos siete con características similares y pues básicamente corporales, pero ¿por qué ¿no? 7? Así dice la Qué teoría. significado tiene? Pues creo que se dice que es porque se ha comprobado que en cuestión de estructura o en cuestión de, de ADN se distribuye en siete personalidades por el 80-20, es decir, el 80% Ujú, van a tener las características similares a las tuyas y el 20% no. Y no tengo bien el estudio, igual lo podemos allí comprobar, bueno, más bien investigar, pero básicamente ujú, dice eso, que hicieron un estudio donde sacan características similares de acuerdo a los ancestros, en este caso generaciones antiguas, pasadas, y cómo estos árboles genealógicos se fueron pues, distribuyendo, ¿no? Se fueron expandiendo más que nada. Y sí, de esa base científica, pues bueno, son parecidos a ti, sobre todo por las mezclas que ha habido desde los primeros pobladores, los que pasaron del estrecho de Bering hacia acá, hacia al nuevo continente, y eventualmente así, ¿no? Se fue esparciendo. Es decir, siete, porque básicamente viene de un árbol genealógico. Pero bueno, vamos a revisarlo bien. Pues dice que son siete. O sea, tú y otros seis, ¿no? Y básicamente, pues se dice que están distribuidos alrededor de todo el mundo. Hubo un tiempo, ahí tengo un dato curioso, eh, que esta situación del doppelganger se empezó a ser muy popular en las redes sociales. Creo que fue ahí mediados de los 2000, incluso todavía 2010. Ahí hubo esta ujú, tendencia de querer encontrar tu doppelganger, ¿no? Y todo esto empezó por una periodista, creo que fue en Inglaterra, una chica que pues retó a la audiencia, pues, a encontrar a su parecida, a sus parecidas, ¿no? Déjame te digo el nombre de esta chica. Digo, incluso hubo una página en internet que se creó precisamente para esto, ujú. que se llamaba Twin Twin Strangers. Strangers, ajá. Ajá. Entonces, pues más que nada ella fue como la que cortó el listón, o fue la pionera, o la estuvo involucrada en este sitio, fue la que presentó a su doble. Y pues sí, muchos dirán, es que sí se parecía un 90%, otros un 10%, otros 20%. Otros, la verdad no se parece tanto, pero ya cuando ves cómo se mueve. Incluso hicieron un experimento antes de poderse encontrar, porque Ujú, tenían pactado como en 2 semanas hacer el encuentro, pero previo a esto tenía que interactuar un poco la doble de esta periodista, esta chica, para una presentadora de TV, algo así, con sus amigos o familiares para pues para ver también que no solamente fuera el parecido físico, sino que hubiese algo más, su manera su de carácter, su su... carácter de hablar. Ajá. Y al final dijeron que se sorprendieron porque dijeron sus familiares amigos que pues era muy cálida su forma de ser, algo muy, la amabilidad que tenía muy parecida, muy similar a lo que era esta chica, ¿no?
Su Ujú. nombre de la chica de la que te estoy hablando es Niam. Te lo voy a decir así como se escribe, Niam. Ah, Por ahí luego lo ponemos. Gini, perdón, es Niam Gini. Su doble es Karen. No tengo el apellido. Pero bueno, final se encontraron, por ahí lo pueden buscar. Y bueno, se hizo y pues de hecho en esta página que mencionaste se ven muchos casos de personas con con su gemelo extraño Ujú. y se parecen un chorro, o sea, te parece hecho con AI. Sí, bueno, pues cuántas veces la verdad es que sí, o sea, eso no es como que una teoría conspirativa como tal, pero sí está interesante. La teoría más que nada que dice que sí puede haber siete como tú en el mismo Ujú, plano, en el mismo universo. Y bueno, de ahí viene otra teoría conspirativa, ¿no? La de los universos paralelos, que también hay todavía más similares a ti, o el mismo tú, ujú. pero en otros universos, que igual más adelante hablamos de esas. Pero sobre todo aquí sería interesante, la teoría dice que sería interesante encontrar a tus siete. Oye, perdón que te interrumpa, me estaba acordando cuando estaba en la escuela, Ajá. había una morra que estaba ahí en la escuela conmigo y luego después conocí en otro círculo de amigos a otra morra. Y algo le dije y le digo, ah, caray, perdón, le digo, te confundí, le digo, pensé que eras, y luego me dijo ella, sí, esta, y me dijo el nombre. No manches. Y yo, ah, cabrón, le digo, sí, y luego me dice, sí, ya me han dicho muchas veces, dice, y como que entre así amigos se han conectado y pues les dijeron o se dieron cuenta que eran bien parecidas, y tú las ves y están igualitas, güey. Y se me hizo muy chistoso eso, que cuando le dije a la morra, le dije, ay, no, que le dije, "Ay, perdón, te confundí. Pensé que eras, y ella me dijo el nombre sin que yo se lo dijera. Fíjate. Y están más cerca de lo que pudieras haber pensado, ¿no? Ujú. En todo caso, ¿qué valor Sí, porque agregado? las conocí en círculos distintos, ¿sabes cómo? Exacto. No, pero siendo de la misma región, es lo que te digo, o sea, puede ser en Ujú, la región o incluso global. Pero, ¿qué valor agregado tiene esa teoría de conspiración? O sea, lo que se dice es que si tienes el alcance para encontrar estos otros seis tuyos, ujú, que podría haber un efecto o una consecuencia tipo, eh, no sé, efecto mariposa, no como tal. Sabes que el efecto mariposa es, digamos, los paréntesis, te dice que un aleteo en el sur puede generar un huracán en el norte, ¿no? O sea, hablamos de que un aleteo pequeño en Sudamérica puede ujú, generar o está provocando huracanes intensos en Texas, ¿no? Por decirlo así. Entonces, sí, qué pasaría si reúnes a los siete, ¿no? Podría haber algún efecto secundario en algún otro punto del plano que podría generar especulando, vaya, generar algún efecto tipo ambiental, tipo, incluso hasta se dice que abrió un portal o alguna situación ya estando ahí los seis, alguna situación en tu salud, en tu persona, podría estar, incluso se dice, ujú. podrías rejuvenecer, ¿no? Muchas teorías locas subyacentes. No sé cuáles se sepan a través del doppelganger. Pero bueno, como tal, pues en primera, ¿quién tendría el alcance para encontrar seis? Para mí ya sería como una especie de obsesión, ¿no? Lo que sí Sí, podemos decir es que sí, imagínate efectivamente, el tiempo que te tomaría y, o sea, nada te garantiza que encuentres realmente. Pues de hecho, perdón que te interrumpa, pero no, 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 la date. serie esta de How I Met Your Mother se acaba cuando encuentran al quinto, ¿te acuerdas? Sí. Ahorita, bueno, sale, dale. No, no, sí, Porque, o sea, durante todas las temporadas van encontrando como que poco a poco al doble de cada uno de ellos. Y ya en la ujú, última temporada es cuando encuentran al último, ¿no? Que ya es sí, cuando están cerca del fin. pues, no sé si sepas el caso de los trillizos que se separaron al nacer. Ah, no, Y pero eso me suena, pero échalo. no me lo sé bien, o sea, incluso hay un documental de eso. Pero bueno, al final del día.
por alguna razón se encontraron, ¿no? O sea, hubo como una especie de, y no porque por quererse buscar, sino porque las coincidencias se fueron dando. Ujú. Casualidad, puede ser, pero de alguna manera lo que se dice es que si tienes como ese enlace natural o o cómo decirlo, esos lazos, siendo de la misma sangre, pues obviamente va a ser más fácil. ¿Cuántos casos no ha habido de gemelos separados al nacer que terminan encontrándose 20, 30 años después? Pues este es un caso real de trillizos que fueron separados, pero terminaron encontrándose, creo que no pasaban de los 20 o estaban en los inicios de los 20 o terminando la adolescencia. A lo Sí, que, ahorita que dijiste me estaba acordando. Yo los vi en un documental, güey. exacto. Se supone que fue a propósito. O sea, Ujú. los separaron a propósito al nacer como Ok, parte de un experimento ok, ok. para ver cómo se comportaban, cómo crecían y y si pasaba esto que dices. Y de hecho hay un documental que se llama Three Identical Strangers y Ah, habla de ellos. es ese. Ujú. Ujú. Incluso Netflix se lo, pues, Netflix hizo también un documental de ese documental, como lo está haciendo ahora muy seguido. Pero bueno, mi punto era como tal, es, imagínate si pasa cierto tiempo, un periodo muy longevo, para que haya estos reencuentros, imagínate querer encontrar seis. Sí, seguramente vas a tener, ahora con el alcance de las redes y todo, pues vas a tener ahí, yo me parezco a ti, pero pues que tanto es el 80% como se dice, ¿no? Que para que sea un Ujú. doppelganger, o la característica, no como tal una regla, pero sí la característica es que al menos tengas el 80% de estructura genética parecida, hablando de lo físico, ¿no? Pero Sí. bueno, en mi caso también me han llegado a confundir, pero eso no significa que, ¿Con quién, güey? no sé, pues pero la gente que me Con Tom confunde, Cruise. no, para nada, pero ojalá, ¿no? Pero o sea, no es que le pregunte a la gente que me ha dicho, oye, yo te conozco, ¿no? Le va Ah, ok, así, ok. Se me hace conocido. pues si dices, ah, no, pues sí, qué chido, me estás confundiendo, pero no es que yo le pregunte de dónde, por qué, la verdad no me interesa. Pero A mí bueno, sí, pregúntale eso. a me confundieron una vez y varias personas, no solamente, y ahí me llamó la atención. Hay un saxofonista italiano, digo, Ah, ese sí, usted me habías contado. Es que dijiste que un saxofonista italiano ajá, porque se hizo famoso en las me calles, ¿no? suena. En Ujú. Italia. Y pues empezó a tener muchas vistas pues obviamente en YouTube, en redes sociales, tocando y hasta el punto que, pues bueno, ya se hizo mediático. Nomás que no me acuerdo el nombre, igual ahí Daniel Vitale. ese mero. Pero obviamente Sí, si hace ciertas posturas, bueno, el tipo es un sí. poco más corpulento que yo, obviamente, pero en ciertas posturas llega a tener ese parecido, ¿no? Sí, cuando tiene Entonces, metida la de esta en la boca, pareces. O sea, el el, saxofón, perdón. Sí, sí, sí. bueno, como sea, se parece. Pónganlo ahí, no le crean a este vato, está loco. Pero pónganle ahí, por favor, si opinen si sí me parezco o no. Entonces, bueno, ese es un ejemplo, ¿no? De doppelganger. Podría ser uno. Ujú, Pero bueno, es parte de las teorías. Pero bueno, si no hay más que decir de esta locura del doppelganger, pues podremos hablar de otra más y... sí. No, aquí voy a poner las fotos para que te vean. Y ya en los comentarios que nos pongan, Ok, pero sí te parece o no. genial. Pero trata de ponerlo en la postura, como dices, con ¿cómo decirlo? Con Diente en la el... boca, el saxofón en la boca. sí, pero ¿cómo se llama? Ese es cuando La está haciendo boquilla. esfuerzo. La boquilla, es que está haciendo acá esfuerzo con la cara y sí se parece a ti. Muy bien. Bueno, incluso me puedo poner de lado para que opinen. Así en perfilazo, ¿no? Sí, bueno, pues, ¿cómo ves? No sé qué más hayas escuchado del doppelganger. Digo, lo quise meter aquí un poco, perdón, un poco aquí en estas teorías porque sería interesante quien encuentre lo cierto, para ver si Sí. es cierto que puede haber alguna consecuencia en este plano, ¿no? Pero bueno, si no, pues podríamos hablar de otra cosa. Eh, Dale, dale. bueno, ¿te acuerdas que te dije que estaría interesante hablar del multiverso ya que lo toqué
hace unos minutos atrás en este tema de la Matrix y incluso del... Bueno, no se me acuerdo si lo toqué con lo de la Matrix, pero con el Doppelganger, pues sí. Ujú, Pues el multiverso, otra teoría de conspiración. Que bueno, esa aparentemente tiene fundamentos científicos, tiene teorías científicas, pero bueno, no se han comprobado como tal. Sigue siendo como teoría física, ¿no? Ya es que hablando de teoría física y teoría experimental, pues ujú, obviamente sería algo como eso, ¿no? Que está el fundamento teórico, que podría ser que sí, con todas, también con todas estas teorías de la física, que podrían soportarlo, sustentarlo, pero hasta el día de hoy pues no tenemos ese alcance como para comprobarlo a lo que nosotros sabemos. Tal vez haya ya algunas, digámoslo así, algunos comprobaciones de esto, pero por cuestiones, digamos, por lo que decíamos al principio, por conveniencias o por, en este caso, por intereses extrasociales, pues no se ha dado a conocer a la luz estas teorías ya a lo mejor prácticas, ¿no? ajá. O estas comprobaciones, vaya. Bueno, ¿qué es el multiverso? No sé qué hayas escuchado tú de eso, o así a grandes rasgos, pero fíjate, estaba viendo, o tengo yo entendido que hay cuatro teorías subyacentes. Está la de los universos infinitos, universos burbuja, la interpretación de muchos mundos y la teoría de cuerdas, que bueno, esa, pues, si quieres, esa la podemos abordar en un capítulo más, porque sí Ujú. tiene fundamentos más enfocados a lo científico, ¿no? Bueno, Sí, si quieres, empiezo con el de los universos finitos, que dice que pues cada universo, perdón, universos infinitos. Es decir, no sé si has escuchado la teoría que es así está fundamentada, que todo empezó de un Big Bang y sí, que de ahí hubo una época oscura y de la época oscura, perdón, empezaron a surgir los sistemas solares, bueno, las galaxias y de ahí los sistemas solares y que está en constante expansión y así va a seguir, ¿no? Y bueno, ¿por qué infinitos? Pues porque no se sabe hasta cuándo, hasta qué punto se van a expandir. Entonces, pues puede haber no solo uno, sino un segundo universo, un tercer universo. Entonces, por eso se dice que es un sistema de multiversos. O como puede haber 100, puede haber 100, puede haber 1000, 1 millón, 1000 millones, y siguen en constante expansión. Probablemente unos más jóvenes, otros más, pues como se dice, más longevos. Pero, ¿qué es lo interesante en esto? Que puede que haya, podemos poner un ejemplo, que se sepa o que esté comprobado que haya cien universos infinitos, que esos 100 equivaldrían a que hay uno como tú en cada uno de esos universos ujú, infinitos. Es decir, pues alguien como tú estaría experimentando ese famoso guitarrista que tú no pudiste ser en este universo, o podría ser el homeless o el vago que está en la calle, no sé cómo decirlo, por Dios cero, o sí, podría ser un político no deseado, o incluso podría ser una máquina, podría ser un cerebro en un frasco, no lo sé, todo lo que te puedas imaginar que podría ser tú mismo, pero haciendo, dedicado a hacer otra cosa. Abro paréntesis, pues ya ves cómo incluso se ha llevado al cine, a la cultura popular, a las series. Ahí está en los cómics, que eventualmente pues, se llevó a Hollywood para sacar dinero de esto, ¿no? Y por ahí hay varias bibliografías que hablan de esto, ¿no? sí. Incluso series, etcétera. Sí, Entonces, porque eso es lo manejan mucho así como dices tú, en series, películas, caricaturas. Ahorita, en cuanto empezaste a hablar esto, me acordé ¿te acuerdas de Futurama? sí, 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 por supuesto. Que tienen unos universos en unas cajas y que los están acá explorando y se encuentran a ellos mismos, pero con diferentes características. Un Bender dorado y luego Ujú. ¿cómo se llama la morra que tiene nomás un ojo? Lila. Esta Lila. Lía. Lila, no, Lila, ¿no? Bueno, ella con pelo Bueno, rojo y así, mira, me estaba acordando ahorita. que fíjate, ahorita que dices, hablas de eso, de Futurama. Se Ujú. supone que ya está en una época en la que ya, pues el hombre fue capaz de dominar ciertas tecnologías, ¿no? Sí, Y como tal eso hace ya la
lo factible o la posibilidad de viajar a través de universos, ¿no? Entre galaxias, Ujú, sistemas solares, etcétera, ¿no? Que bueno, hay unas teorías de los niveles de la evolución que incluso podríamos hablar en otra ocasión, que habla de esto, que ya cuando seamos capaces de dominar la energía solar, porque sabes que es una energía hasta cierto punto infinita, hasta que no colapse ujú, esa estrella y se apague, pues podríamos sacarle provecho, pero todavía no estamos a ese nivel, a esa capacidad, ¿no? Pero sí dice que cuando dominemos pues esta energía que da el sol, podríamos ya tener ciertas tecnologías que nos van a hacer también evolucionar exponencialmente para poder viajar a través de universos. Y bueno, también ahí está las teorías de cuerdas, que te digo, esa la podemos también tocar en otro episodio, pues que te habla a través de viajar mediante agujeros de gusano, ujú. y eso, pues ya sabes, son portales y te podrías facilitar el traslado y viaje a otros galaxias, incluso universos, ¿no? Pero bueno, Sí, después hablamos de eso. Entonces, bueno, Futurama te trae eso, ya es una sociedad ya muy avanzada aquí en la Tierra que tiene esa posibilidad. Entonces, imagínate que tuvieras esa oportunidad de viajar a otro universo, que para eso pues ahí está esta teoría, ¿no? Que sí se podría hacerlo a través de portales ya existentes, que no necesita cierta tecnología y que ya al final del día, bueno, que tú lo podrías hacer, ¿no? Que podrías trasladarte. Pero bueno, luego, pues esto no se ha comprobado científicamente, podría ser que sea cierto, pero probablemente sí sea una verdad, sea una mentira, no lo sabemos, pero qué genial sería, ¿no? Encontrarte contigo mismo en otro universo. a ver cómo te fue ya. Así es. Bueno, no sé si tengamos chance de hablar del resto de las teorías subyacentes del multiverso, o lo dejamos para otro capítulo, porque sí están interesantes. Digo, no es que traiga mucha información, porque pues obviamente solamente es mencionarlo para correlacionar de lo que estamos hablando, ¿no? Estas teorías Sí. Sí, es que conspirativas. se puede profundizar mucho en esto, pero yo creo que sí mejor lo seguimos para el siguiente capítulo. Va, pues igual entonces hasta aquí le dejamos y pues quedamos de hablar de estas teorías subyacentes, que bueno, no es que vamos a profundizar, sino más que nada es como conectarlas a otras teorías de conspiración que por ahí también más o menos pues son de este estilo, ¿no? Que no han Sí. sido comprobadas, que son como, pues están en el aire, son para distorsionar ciertas verdades, como lo quieran ver, pero que no tienen esta comprobación aún, que puede que sí existan, ¿no? Pero Ujú. bueno, pues bueno, entonces aquí cortamos, nos vemos entonces el siguiente. Y pues seguir hablando pues de teorías de conspiración, pero no como tal en términos que ya han sido, que fueron reales, orquestadas por ciertas grupos o élites o sociedades o digamos logias o corporaciones, como lo quieras llamar, ¿no? Sino Ujú, que siguen todavía ahí en el aire y que han pues trascendido a lo largo de varias décadas, incluso siglos, ¿no? Que ahí siguen, que como tal ya se han convertido en leyendas, pero por algo no dejan de existir. Y cada vez que nos acercamos a ciertos avances, ya sea científicos, diagonal tecnológicos, pues puede que algún momento sí lleguemos a su comprobación, ¿no? Bueno, pues me despido, muchas gracias. No sé qué algo más que tengas que decir, Charlie. Estoy de acuerdo sí, contigo. nomás está interesante este tema. Yo creo que sí vale la pena irnos al siguiente capítulo y que nos sigan acompañando. Si llegaron hasta el final del capítulo, les agradecemos y para invitarlos que se suscriban si no lo han hecho todavía, que le den clic a la campanita para que tengan la notificación cuando subamos este contenido, que nos sigan en las redes, YouTube, arroba Equilibrio Inestable Podcast. Esa misma tenemos en Instagram y Facebook. Y en X nos pueden seguir como arroba equilibrio input. Entonces, pues para invitarlos a que sean parte de nuestras redes sociales. Excelente. Bueno, pues ya saben, si ya creen que escucharon todo, si ya creen que todo lo que les arroja el algoritmo en YouTube, en redes sociales, si quieren algo ver diferente,
o como se dice, quieren ver algo diferente, no deben escucharnos y o vernos. Nos despedimos. Muchas gracias, Charlie. Ahí estamos Dale, para el siguiente. Cuídate. gracias. Bye.